Hola amigos, vamos conociendo nuevos nombres de la lista de Marcelo Bielsa para esta convocatoria de marzo contra Argentina y Bolivia. Los dos últimos nombres más importantes a mi juicio son los de Viñas y el Canario Álvarez. Y en este vídeo os voy a contar qué me parece su citación, datos, momento, un poquito de todo eso. Vamos. Bien amigos, son dos convocatorias para mí llamativas, puede que sorprendentes en algún punto, de dos jugadores que juegan en la misma posición, son dos números 9, pero son dos encarnaciones diferentes de lo que es esa posición, mientras que Viñas es un 9 más de toda la vida, el típico 9 de área, que cuerpea, que tiene gol, que tiene juego de espaldas. El Canario Álvarez es un 9 mucho más móvil, encarador, juega muy bien fuera del área, puede también caer a los costados, y ambos, casualidades de la vida, juegan en la segunda división de España. Viñas juega en el Oviedo y Agustín Álvarez está siendo una de las grandes sensaciones de esta segunda división en las filas del Elche. Bien, primero vamos a hablar de Viñas porque creo que es el que menos presentación necesita, aunque siendo honestos, a nivel uruguayo el que más nombre tiene es el Canario, porque la verdad que fue un nombre destacado de Peñarol. El Sassuolo pagó 12 millones de euros por sus servicios hace no tanto y no le ha ido tan bien en Europa, pero ha mantenido esa fama, ha seguido resonando, vamos a decirlo de alguna manera, mientras que Viñas ha tenido otro tipo de carrera, ha pasado por el fútbol mexicano y finalmente ha llegado cedido al Oviedo. Bien, bueno, yo creo que Viñas siempre ha estado en los planes de Marcelo Bielsa. Recordemos que ya formó parte de alguna convocatoria en el 23 y también y sobre todo en el 24, en la convocatoria de marzo, formó parte de la lista que se enfrentó a País Vasco y que luego jugó en Francia contra Costa de Marfil, donde convirtió un gol y dejó muy buenas sensaciones como ese 9 de características diferentes a Darwin Núñez, que podía ser por ahí un complemento, podía entrar en momentos muy determinados con unas características físicas que son complejas de encontrar, ¿no? Entonces yo creo que Viñas se ganó de alguna manera esa presencia en el 11, que luego, bueno, por lesiones, por determinadas cosas que han ido pasando, no ha podido tener esa continuidad en el plano de la selección absoluta. Yo creo que lo de Viñas es una convocatoria porque forma parte de la selección que Marcelo Bielsa tiene en la cabeza precisamente por esas características tan particulares e, insisto, tan difíciles de encontrar en otro contexto. Bien, no por el rendimiento inmediato, ya que Viñas no ha marcado un solo gol en la segunda división, ha jugado 8 partidos y no ha aportado ningún gol en un equipo que tiene una realidad, bueno, llamativa como es el Real Oviedo. Bien, pero claro, esta no es una convocatoria, insisto, por rendimiento, es una convocatoria por características. Bien, yo creo que se necesita ese delantero que te pueda dar movimientos de espaldas, que pueda pugnar con defensas, que pueda hacer ese tipo de trabajo y que pueda ser incluso, en un momento dado, ¿por qué no?, complementario con el mismo Darwin o con el mismo Agustín Álvarez. Por tanto, yo creo que la convocatoria de Viñas no es una sorpresa en tanto en cuanto él ya había estado y ya había formado parte de las listas de Marcelo Bielsa, insisto, quizás sin tanta suerte o sin tanta buena fortuna por el tema de las lesiones. Bien, en el caso de Álvarez, yo la verdad tengo que mantener lo que siempre he dicho. Es un delantero que llama la atención porque reúne unas características interesantes, tiene unas buenas condiciones técnicas. Creo que antes de su lesión tenía un pico de velocidad un poco más alto del que le noto ahora, y en el área es un buen jugador, tiene olfato, normalmente tiene una mejor tendencia cuando va al segundo palo que cuando va al primero, bien, esto también lo vamos a decir, y a pesar de que tuvo al inicio de su carrera buenos números goleadores en Peñarol, desde que llegó a Europa en el plano goleador no le ha ido bien, ni en el Sassuolo, ni en la cesión que tuvo en la Sampdoria, y ahora en el Elche, bueno, está marcando algunos goles, pero tampoco son unos datos por ahí exageradísimos. Lleva 8 goles, llevamos 2/3 de la temporada más o menos disputados en la segunda división de España, que es un nivel que está lejos de la exigencia que se supone que tiene que tener el delantero por ahí titular o con posibilidades dentro de lo que es la selección uruguaya de fútbol, que para mí es nivel Champions.
Bien, entonces, bueno, está lejos de ese nivel. No es que se está saliendo del mapa en la segunda división española, pero está formando parte de un equipo donde yo creo que el denominador común es que cambia mucho el esquema. Bien, a veces juega con dos delanteros, a veces juega con uno solo, a veces la posición de Agustín Álvarez es más difusa y no pisa tanto el área. Bien, y creo que eso es, en definitiva, lo que le interesa a Marcelo Bielsa del Canario. En primer lugar, la variable que siempre bajamos, entrenarlo. Bien, verlo entrenar, valorarlo de esa manera. Ya se ha hecho un trabajo de videoanálisis, ya se ha hecho un trabajo de contemplar al jugador, de analizar sus puntos fuertes, sus puntos débiles, algo que por ahí un idiota que tiene un bar dice que eso lo hace un niño de 8 años y que es una cosa tan evidente y que hay gente por ahí dando cursos o no sé qué y, bueno, en fin, mil historias, si es tan fácil que lo haga él, ¿no? Pero bueno, es algo que se ha utilizado para convocar a todos los jugadores como no puede ser de otra manera. Y estos que tenéis en pantalla son los datos de Y-Scout del canario Agustín Álvarez. Lo de siempre. ¿Qué es Y-Scout? Bueno, Y-Scout es una plataforma de vanguardia que ofrece datos absolutamente fiables en cuanto a las estadísticas de la práctica totalidad de los jugadores profesionales del mundo. Bien, y que además a las estadísticas te da algo que otras plataformas no te dan. No solo te da el número, sino que si tú pinchas en cualquier numerito de estos azules te da exactamente el vídeo con el corte de la jugada al que se refiere. Por tanto, tiene un respaldo en cortes que lo hacen una plataforma, vamos, básica y necesaria a la hora de elaborar cualquier análisis. Bien, esto se utiliza a nivel clubes, a nivel análisis, a nivel lo que sea, bien, para sacar cualquier tipo de conclusión. Y bueno, en ese sentido, lo del Canario es lo siguiente. Si hablamos únicamente de los datos de la temporada 24-25, vamos a ver que lleva 2.238 minutos disputados en esta temporada. Ha marcado 8 goles y aquí empieza ya lo mollar, queridos amigos. Tendría que haber marcado 9.12 en cuanto a la suma de los goles esperados que se fueron generando en cada uno de los partidos. Esto tampoco es exacto, bien, porque tú lógicamente no puedes marcar 0.12 goles en un partido de fútbol, bien, pero yo creo que es un baremo donde nos tenemos que fijar aproximadamente. Ha marcado 8, tendría que haber marcado 9, está bien, está marcando lo que tiene que marcar, está marcando lo que el equipo da y eso es un indicador, a mi juicio, de que es un jugador que está en el nivel adecuado para lo que tiene ahora, es un buen jugador de segunda división y está generando su equipo lo suficiente como para que él marque lo que tiene que marcar. Cuando se da la circunstancia de que un jugador normalmente está pidiendo un cambio de división, cuando, por ejemplo, la estadística son 9.12 y este chico tuviera 20, pues ahí dices, bueno, está hiper rindiendo en esta segunda división, vamos a pasarlo a la primera. Bien, por ahí el tema y el asunto, pero el análisis de un delantero centro nunca es solo el gol, eso es lo más evidente. La precisión que tiene en el disparo es normalmente buena, tiene que tener mínimo un 50%, el canario tiene un 43%, bien, bueno, anda por ahí, a partir del 50% ya si tienes un 60% de precisión en la definición, ya son datos muy interesantes y sobre todo sus goles han venido por esta parte del terreno de juego. Los goles son los puntitos rosas que veis ahí. Es un jugador que los goles que hace los hace dentro del área, en la frontal del área. Es un jugador que se busca muy bien, un ratón de área que decimos en España. Bien, entonces, marcado esto, un punto que me interesa señalar es que tiene muchas variaciones posicionales. Por ejemplo, si vamos aquí al partido del Elche, vosotros fijaos el mapa de calor que tuvo, en este caso, el canario. A ver, me voy a quitar yo por aquí un momentito, me voy a poner por arriba. Ahí estoy. Es un mapa de calor que no se parece al de un delantero centro, en el partido contra el Eibar, del Elche contra el Eibar, es un mapa de calor que no se parece en nada al de un delantero centro. Si vamos, por ejemplo, al partido del Mirandés, veis, es un mapa súper difuso que habla de un esquema diferente, de un esquema que no es la principal referencia por ahí, el canario. En el partido contra el Almería, básicamente lo mismo. En el partido contra el Cartagena tenemos aproximadamente lo mismo, pero ya veis un poquito más de foco. Por tanto, es un jugador con muchísima movilidad. Y yo creo que en ese punto hay algo que tenemos que empezar a rescatar. Yo creo que es
parecido a Darwin Núñez. Bien, yo no te digo que tenga el mismo nivel, yo no te digo que lo vaya a fichar un equipo de no sé dónde, te digo que las condiciones y características son del mismo estilo a las que tiene Darwin Núñez. Bien, entonces eso hace que pueda ser por ahí ese reemplazante del bueno de Darwin, pero los datos tampoco nos dan unos números tan buenos en la fase defensiva. Bien, ¿por qué nos interesa esa fase defensiva? Bueno, porque sabemos lo que hace Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa quiere que su equipo presione. Bien, entonces tienes que analizar dónde está recuperando, en tal caso, los balones determinado delantero centro. Entonces, por ejemplo, en el partido de este fin de semana, del día 14, contra el Real Oviedo, el Canario Álvarez recuperó 3 balones, pero fueron todos en su propio terreno de juego. Por tanto, es un dato que no nos sirve demasiado para construir. En el partido contra el Castellón hubo uno que sí que recuperó. Otro punto interesante que he visto analizando los números del Canario es que es un jugador que no solo hace goles o los remata, sino que también genera. Es llamativo porque no ha dado ninguna asistencia esta temporada. Entonces tú vas al dato bruto y dices 8 goles, 0 asistencias, quiere decir que el tipo las emboca todas y no le da un balón a nadie, pero no. Tú tienes que buscar siempre el dato que vaya al detalle, el dato que dependa del jugador y no del compañero, porque claro, si yo doy un muy buen pase y el jugador falla mano a mano con el portero, yo no me llevo la asistencia y entonces parece que yo no he dado ese pase, pero ese pase tiene que contar y estadísticamente eso se computa como asistencia a tiro. Por ejemplo, dio una contra el Castellón, aquí la vamos a poner, ¿veis? Es una jugada donde hay una persona adelantada del Elche, recupera el Elche muy bien, aquí va a salir ese centro, despeja la defensa y ahí veis esa dejada que se ha producido, aquí la tenéis de nuevo, es en ese punto en el que deja la pelota muerta y hace que el jugador contrario tenga un remate. Eso es un muy buen movimiento, es un movimiento de espaldas, es un movimiento de muy buen delantero jugando de cara para el jugador que viene de cara y ahí en ese punto no es una asistencia. ¿Por qué? Porque el portero la detiene, porque no es quizá por ahí la mejor definición, pero el movimiento sigue siendo bueno. Entonces, en ese sentido, yo creo que es destacado lo que hace porque ha dado 12 asistencias a tiro. Esa que hemos puesto es una, podemos poner otra, en este caso contra el Racing, ¿verdad? Aquí hay una fase de salida donde se ve perfectamente cuál es el esquema del Elche, con los 3 centrales, con 4 en el medio, ¿verdad? Y 3 arriba. Y aquí tenemos esa búsqueda, va el Canario Álvarez a desmarcarse a la espalda, aquí lo tenemos, y va a dar justo el pase ahí que habilita al compañero que saca el disparo y el disparo se va arriba. Pero bueno, creo que se entiende cuál es el contexto, ¿no? Y esto es un poco lo más destacado que yo he visto de Agustín Álvarez. A mí la verdad es un delantero que me gusta. No creo que sea lamentablemente ese delantero que te vaya a cambiar el panorama en el presente y en el futuro, y creo que esto ahonda un poco en una realidad que siempre venimos describiendo. Uruguay tiene un 11 titular para ir a jugar contra cualquiera, bien, pero en el momento en el que hay un bajón de rendimiento o una lesión o una sanción de cualquiera de los que componen ese 11 titular, los jugadores que entran están lejos del nivel de los titulares. Y ese es un punto donde por ahí hay otras selecciones que están marcando más diferencia, que si por ahí tienen un delantero que no está marcando goles o que se lesiona, bueno, ponen a otro que a lo mejor no es exactamente igual, pero no hay tanta diferencia entre uno y otro, o un defensa o un centrocampista, ¿bien? Y eso en Uruguay, bueno, hay líneas donde se puede hacer, pero sobre todo en banda y en punta, el rendimiento es de otra manera. No en vano pasas a tener un delantero, por mucho que Darwin esté siendo suplente, en este caso en el Liverpool, sigue siendo un jugador del Liverpool y que si sale del Liverpool irá también a un buen equipo, ¿verdad? Mientras que los que a priori son designados para poder sustituirle, bueno, pues ambos juegan en la segunda división de España. Bien, entonces, bueno, va por ahí el análisis. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, qué te parece la convocatoria de los dos, qué piensas de esta lista. En fin, cualquier cosa siempre es bien recibida. Si te gusta el vídeo, déjame ese me gusta, ponme un comentario, suscríbete, lo de siempre. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente edición.